Esto pasó hace unos meses. Yo era enfermero de emergencias en un hospital que nunca dormía. Mi turno de noche era rutinario. El monótono sonido de los monitores y el olor a desinfectante eran mi compañía. Esa noche todo parecía normal. Tenía un paciente anciano que me miraba con ojos cansados. Lo atendía mientras la calma del ambiente me envolvía. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto que venía del piso de arriba. Era un sonido triste, como el de alguien que había perdido algo importante. Pensé que podría ser un familiar de algún paciente, así que subí para investigar. Pero encontré el pasillo vacío. La luz parpadeaba ligeramente, y ese ruido se desvaneció como un eco lejano. Me sentí extraño, pero no le di más importancia. Volví a mis deberes, aunque la incomodidad seguía en mi pecho. Con el pasar de las noches, todo se volvió más inquietante. Empecé a notar sombras en las esquinas de mi visión. Al principio pensé que estaba cansado, que la falta de sueño me estaba jugando una mala pasada. Pero una noche, mientras revisaba unos informes, las sombras fueron más visibles. Juraría que vi una figura oscura al final del pasillo. La miré fijamente, pero desapareció. La inquietud aumentaba en mí, y mi corazón latía rápido. Una noche, mientras estaba a solas en la sala de descanso, noté que algunos documentos empezaron a desaparecer. No era posible. Volví a mis papeles, y allí estaban. Era como si mi mente me estuviera jugando una broma. Tenía miedo de estar perdiendo la cordura. La sensación de que algo andaba mal crecía con cada turno. Una noche, mientras atendía a un paciente, escuché un susurro. Era tan claro que me hizo temblar. «Ayúdame», decía. Me giré buscando a alguien, pero no había nadie allí. A medida que pasaban las horas, el llanto y los murmullos se hicieron más intensos, como si estuvieran a mi alrededor. Intenté concentrarme en el trabajo, pero cada vez que escuchaba una llamada, mi corazón se aceleraba. Finalmente, me decidí a investigar de nuevo. Subí al piso de arriba, siguiendo el sonido. Cada paso era más pesado que el anterior. El frío me envolvía, y aunque la calefacción estaba encendida, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando llegué a la habitación del paciente crítico, el llanto se detuvo. La habitación estaba en oscuridad. Abrí la puerta, y allí estaba el silencio. En ese momento, sentí que alguien me miraba. Volví la cabeza, y me quedé pasmado. Una figura se dibujaba en la esquina. Era difusa, pero podía ver los ojos. Eran profundos y llenos de tristeza. Así como aparecieron, desaparecieron. Mi mente no podía comprender lo que veía. Me di la vuelta, y la figura ya no estaba. Caminé de regreso, temblando. Nunca más volví a escuchar esos susurros. Pero a menudo, cuando miro hacia el pasillo vacío, puedo sentir esa mirada. Algo en ese hospital no estaba bien. La línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que pienso. A veces me pregunto si realmente ayudé a alguien, o si simplemente fui parte de algo que nunca entenderé. Capítulo 2. Las noches siguieron pasando, y con cada turno mi inquietud crecía. La falta de sueño comenzaba a hacerse evidente. Mis compañeros notaron mi melancolía, pero no les conté lo que sucedía. Durante un descanso, Clara, una colega cercana, comentó que había escuchado cosas raras, sombras moviéndose en el ala este del hospital, donde se encontraban los pacientes más delicados. Su comentario sacudió mi mente. No estaba solo en esto. Una noche, decidí que debía enfrentar mis miedos. Después de mi ronda de atención, subí al piso en cuestión, el ala este. Un silencio denso me rodeó, apenas interrumpido por el murmullo distante de una máquina y el intermitente pitido de un monitor. La luz tenue castigar sombras largas en las paredes. Mientras caminaba, mi corazón palpitaba como un tambor.
Sabía que estaba buscando respuestas, pero en el fondo, temía lo que pudiera encontrar. Al llegar a la sala de cuidados intensivos, noté un frío inusual que me caló hasta los huesos. La habitación estaba vacía, excepto por un paciente dormido, su respiración agitada. Me acerqué y lo revisé, pero algo no parecía bien. La monitorización mostraba irregularidades, como si el aparato no estuviera registrando su estado correctamente. La incomodidad aumentó y, de repente, escuché un susurro. Era tan tenue, pero resonó claro en mi cabeza: no lo dejes solo. Me giré, buscando de dónde provenía la voz, pero no había nadie. Una sensación de urgencia me empujó a salir de allí. Bajé nuevamente al piso de emergencias, mi mente corriendo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había hablado? La figura de la noche anterior regresó a mi mente. Esa mirada triste, el eco del llanto, todo se combinaba en un caos de dudas. Sin embargo, la noche aún estaba lejos de terminar. Más tarde, durante mi turno, un nuevo paciente llegó. Se trataba de una joven con una herida profunda en el abdomen. Tenía un semblante pálido y los ojos llenos de terror. Mientras la atendía, noté que miraba por encima de mi hombro. Su voz apenas un susurro: ella está aquí. No comprendí de inmediato. Me giré, esperando ver a alguien, pero el pasillo estaba solo. La confusión se mezclaba con el horror. Instintivamente, me acerqué más a la joven, tratando de tranquilizarla. Pero sus ojos, llenos de miedo, hablaban de algo que no podía descifrar. Mientras lidiaba con su situación, la luz del corredor comenzó a parpadear, como si la sala estuviera siendo invadida por una presencia difícil de ignorar. La temperatura bajó aún más, y sentí el sudor frío recorrer mi espalda. La joven comenzó a gritar, pero no por el dolor, sino por el miedo a algo que solo ella podía ver. En un instante, el monitor a su lado empezó a emitir pitidos agudos, como si estuviera dando la alarma. No sabía qué hacer. Sentí como la intensidad de la atmósfera se transformaba, como si un presagio amenazador envolviera la sala. Entonces, todo se apagó. La luz se extinguió, el silencio fue ensordecedor y, en ese momento de oscuridad casi total, escuché una risa. Era una risa cruel y distante, como si celebrara el caos que se había desatado. No podía creer lo que estaba sucediendo. El miedo me paralizó, pero una parte de mí también sintió una oleada de determinación. Tenía que sacar a esa joven de allí. Justo cuando fui a encender mi linterna, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Una mano se posó en mi hombro. Me giré, y vi esa misma figura oscura que había visto aquella vez. Sus ojos, cargados de tristeza y desesperación, me señalaron hacia el pasillo. ¿Era una advertencia? ¿Una llamada de auxilio? Las preguntas resonaban en mi mente mientras el pánico se apoderaba de mi ser. Sin pensar, tomé la mano de la joven, y lo único que sabía era que teníamos que salir de allí. Pero en un instante, su rostro se transformó. Se veían sombras bailando a su alrededor. Ella estaba viendo algo que no debía ser visto. La cuestión era, ¿podríamos escapar de esta oscuridad, o nos atraparía antes de que pudiera entender qué estaba sucediendo? ¿Realmente? Capítulo 3. La mano de la joven se aferró a la mía con una fuerza inesperada. Su mirada estaba completamente fija en algún punto detrás de mí, y pude ver cómo su rostro se desencajaba con cada segundo que pasaba. El frío se hizo más intenso, como si la oscuridad a nuestro alrededor estuviera viva, alimentándose de nuestro miedo. Sabía que debíamos movernos, pero el terror me paralizaba. Debemos irnos, logré decir, aunque mi voz sonó casi como un susurro tembloroso. Tiré de su mano, y nos adentrábamos en el pasillo, pero la figura oscura permanecía en el rincón de mi visión. No podía girarme del todo, no podía enfrentar lo que sabía que estaba allí. Mientras corríamos,
Un eco resonó a nuestras espaldas, como pasos que seguían nuestros movimientos. Miré atrás y vi sombras danzarinas en los bordes de la luz parpadeante. «No te detengas», grité, empujándola a seguir mi ritmo. El monitor de la joven seguía pitando, pero ahora sonaba como un canto fúnebre. Pasamos por puertas entreabiertas que revelaban pacientes en estado crítico, sus rostros pálidos y sin vida. Pero había algo más, algo que me hacía dudar de mi juicio. Las sombras parecían acechar a esos pacientes, como si intentaran arrastrarlos hacia una oscuridad que no debía existir en un lugar destinado a la sanación. Finalmente, llegamos a las escaleras de emergencia. Corrí hacia la puerta, sin saber que lo que estábamos por hacer tenía implicaciones mucho más grandes de lo que imaginaba. Pero al intentar abrir la puerta, sentí que algo nos estaba reteniendo. Fue entonces cuando la voz de la joven resonó en mi mente, clara y aterradora: «No podemos salir, ella no quiere que salgamos». Volteé al instante y vi la figura oscura más cerca que antes. Se acercaba lentamente, sus ojos tristes me miraban con una súplica. La piel de la joven se tornó pálida, y sus labios temblaban. «No me dejes sola», dijo con un hilo de voz. «Ella se alimenta de nuestro miedo». «No puedo dejarte, no aquí», respondí, sintiendo cada vez más que el tiempo se nos acababa. Pero algo en su mirada me decía que no podía huir. Tenía que enfrentar esto. La figura avanzó un paso más. En ese momento, la profunda tristeza en sus ojos se convirtió en una desesperación palpable. Sin pensarlo, avancé hacia ella. La joven gritó, pero estaba decidido. «¿Qué quieres? ¿Qué está pasando aquí?», exigí, mi voz resonando en el pasillo vacío. La figura pareció vacilar, pero no se detuvo. En vez de eso, un susurro flotó en el aire. «Ayúdalos», resonó en mi mente, ensordecedora y llena de dolor. «No los dejes solos», insistió, y en ese instante, comprendí que no solo era un espíritu atormentado, era una de las muchas almas atrapadas entre muros. Mis ojos se abrieron como platos, al comprender que si no actuaba pronto, no solo la joven estaría perdida, sino que posiblemente sería yo también. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, sintiendo un cambio en la atmósfera. Un estruendo sacudió la habitación, y la luz parpadeó una vez más, pero esta vez brilló con más claridad. Las sombras parecían temer. Detrás de mí, un grupo de figuras se asomó entre las sombras. Eran más pacientes, más almas en pena, cada una con una historia que contar, pero todas miraban hacia mí, esperando su liberación. El horror y la urgencia chocaron en mi pecho. «Debemos irnos», grité a la joven, que aún se aferraba a mi mano. Era nuestra única oportunidad. «¿Vienes?». Con un movimiento decidido, me dirigí de nuevo hacia la escalera. La oscuridad no podría contenernos si decidíamos luchar con todas nuestras fuerzas. Pero antes de que pudiéramos avanzar, una sombra se abalanzó sobre nosotros, y todo se oscureció nuevamente. «Podremos liberarlos, o esta vez seremos las próximas víctimas», pensé mientras la risa cruel llenaba el aire. La pregunta resonaba con fuerza, como un eco implacable en la oscuridad. Capítulo 4. La oscuridad era densa, pesada, como si intentara envolvernos en su abrazo gélido. No podía ver nada, pero podía sentir la presencia de la figura oscura, y el eco de sus risas resonaba en mis oídos, burlándose de nuestra desesperación. Todo lo que sabía era que teníamos que actuar, pero no sabía hacia dónde ir. «Sigue atrapada en tu miedo», una voz resonó, mezclándose con la risa de la figura. No era la joven a mi lado. Era otra voz, rasposa y distante, presa del sufrimiento. «No hay manera de escapar si no enfrentas lo que te aterra». «¿A quién le estás hablando?», grité, pero la respuesta no llegó. En lugar de eso, la luz parpadeó tenuemente, apenas revelando una vista aterradora de las almas atrapadas. Sus rostros, desfigurados por el dolor, me miraban con desesperación.
Era un reflejo de lo que podía ser nuestro futuro y me llenó de horror. «Ayúdanos», gritaron en coro, sus voces entrelazándose en un clamor desgarrador. La joven a mi lado tembló, y su mano se apretó aún más a la mía. Veía el miedo en sus ojos, y eso me empujaba a actuar. «¿Cómo?», le pregunté a la oscuridad. «¿Qué tengo que hacer para liberaros?». Sentí que la figura avanzaba, su aliento frío golpeando mi rostro. «No puedes salvar a todos, pero puedes salvarlos a ellos», susurró, y aunque no veía su rostro, sentí su sonrisa cruel. «No puedo hacer esto solo», le dije a la joven. Ella asintió, su mirada brillando con determinación a pesar de su miedo. «No eres solo un espectador, puedes ayudarme a liberarlos». Un destello de luz iluminó el pasillo por un breve momento y, en ese instante, vi el rostro de una mujer muy delgada, con el cabello despeinado, cuyos ojos mostraban un rayo de esperanza. «Debes recordar sus nombres», dijo suavemente. «Llama sus nombres y ellos vendrán». «¿Nombres?», repetí, frunciendo el ceño. «¿De quiénes hablas?». Pero ya sabía. Las figuras, con sus rostros pálidos y ojos vacíos, se estaban formando más claramente en la bruma. Había tantos, demasiado para recordarlos a todos. «Llévalos de vuelta», insistió la mujer, su voz temblando, como si supiera que el tiempo se les estaba acabando. «Una vez que lo hagas, estarán a salvo». «¿De qué manera?», supliqué, sintiendo el angustiante peso de la responsabilidad. La figura oscura se retorcía cerca, dispuesta a devorarnos si fallábamos. «Apelíalos», dijo la mujer, levantando una mano como si intentara tocarme. «Sus nombres son su fuerza». Fue en ese momento que recordé sus rostros. Parecían familias, amigos, personas que habían sido olvidadas. La desesperación creció en mi pecho mientras comenzaba a murmurar nombres. «Clara, Mateo, Lucía». A medida que recitaba los nombres, sentí que la fuerza de las almas se unía a la nuestra. Las figuras comenzaron a cobrar vida, un aire de esperanza en lugar del temor. Sin embargo, la sombra se arrojó sobre nosotros con rabia, intentando apagar la luz que comenzaba a resplandecer. «No permitiré que se escapen», gritó, su voz profunda como un trueno. Con cada nombre que pronunciaba, las figuras se acercaban más, pero la oscuridad se intensificaba. El ambiente se volvía más opresivo y la figura oscura avanzaba, decidida a retenernos. «No te rindas», dijo la joven, apretando con fuerza mi mano mientras proseguía, «Pamela Sebastián». La luz parpadeó, pero seguí, sintiendo que el tiempo se agotaba. «Francisco». «Elena», balbuceé, sintiendo que la sombra trataba de romper nuestro lazo. Sabía que no podía parar ahora. Las almas estaban casi a nuestro alcance, extendiendo sus manos hacia la luz que recién empezaba a brillar. «Venid a la luz, venid». «No estamos solos», exclamé, sintiendo la intensidad de la oscuridad luchando contra nosotros. Pero la figura oscura se abalanzó con furia. «Esto no ha terminado», susurró una vez más, y justo antes de que todo se sumiera en la penumbra, la luz finalmente explotó en el pasillo, inundándolo todo. Aún tenía la joven de la mano, pero no podía estar seguro de lo que vendría. ¿Habría sido suficiente? El eco de risas y gritos de dolor se mezcló en el aire. ¿Qué pasará ahora?, le pregunté mientras la bruma comenzaba a disiparse. Y antes de que pudiera responder, una nueva sombra se proyectó ante nosotros, aún más oscura que la anterior. Capítulo 5. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. La nueva sombra se elevó, más grande y amenazante que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Podía sentir su locura pulsar en el aire, ardiendo como un fuego helado. La joven a mi lado se tensó, y su mano se aferró a la mía como un salvavidas. ¿Qué es eso?, susurré, sintiendo la voz temblar en mi garganta.
La figura oscura continuaba difuminándose, su forma parecía cambiar, desplazándose como una niebla inquieta. «Más almas», respondió la mujer delgada que había visto antes, aunque su voz ahora sonaba más distante y apagada. «No son solo recuerdos. Son presencias que buscan venganza». «¿Venganza de qué?», pregunté, pero ya lo sabía. Había un dolor más profundo detrás de sus miradas. La oscuridad ya no era solo una sombra que acechaba, era un grito de desesperación, y esa desesperación ardía. La figura oscura se acercó más, y con cada paso que daba, la temperatura del pasillo descendía. «Liberad a los que pueden salvarse», dijo la mujer, «pero tened cuidado con las que no pueden». «No pueden», repetí. No estaba listo para ese tipo de revelación. Pero otra vez, en lo más hondo de mi ser, sentía que para ofrecernos salvación, tendríamos que enfrentarnos al horror mismo. La sombra dio un paso adelante y, de repente, se materializó un grito desgarrador que atravesó la atmósfera. Era un sonido que taladraba los tímpanos, un eco de sufrimiento eterno. Intenté cubrirme los oídos, pero era inútil. El dolor se filtraba a través de mis huesos. «Nombres», gritó la joven, rompiendo el hechizo de terror que buscaba atraparnos. «Recuerda los nombres. Haz que se escuchen». «Sí», respondí, recuperando el aliento. «José. Ana». Las voces de las figuras comenzaron a mezclarse entre sí, un coro que reverberaba, empujando a la oscuridad. Pero la sombra se desplazó hacia nosotros, reaccionando a cada invocación. «No. No me dejarás ir tan fácil», resonó la voz más profunda que había escuchado. La sombra tomó forma de una figura más definida, y de pronto, el rostro de un hombre apareció, su mirada llena de ira y desesperación. «Vas a sufrir como yo he sufrido». «No puedo. Esto no se detendrá hasta que ellos se vayan», exclamé, dejando salir el pánico que crecía en mi interior. Giré hacia la joven, buscando su fuerza, pero ella estaba paralizada. «Basta», gritó otra voz, esta vez femenina. «Él no puede hacerlo solo». Las almas atrapadas se estaban uniendo, comenzando a brillar tenuemente. El miedo y el odio se convertían en luz. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo que la presión aumentaba. «¿Qué debo hacer?». «Llama sus nombres», repitió la mujer delgada, esta vez más fuerte. «Llama a los que pueden liberarse. Ellos son el único camino». «Marta Luis», empecé a decir, sintiendo la energía de las almas crecer a nuestro alrededor. La sombra, que había sido un solo ser, se descomponía en fragmentos, luchando por mantenerse en pie. «Sí. Venid. Aquí están», gritó la joven, su voz resonando con sinceridad, llena de poder renovado. La luz se intensificó, llenando el pasillo. Pero entre los destellos de luz, sentí un movimiento, una fuerza atrayente de la sombra. La figura oscura avanzó, furiosa, intentando arrebatar nuestras almas. «¡Huid!». «Ahora», grité a la joven. No sabía qué iba a pasar, pero tenía que intentarlo. A medida que sigo llamando a los nombres, con cada uno que pronunciaba, la realidad se dividía. Las almas se elevaban, pero la sombra, todavía enojada, se incluyendo en el caos. «Esto solo es el comienzo», rugió la figura, mientras el espacio alrededor de nosotros comenzaba a temblar. Era un presagio de que, aunque estábamos llegando a algo, había mucho más esperando. Pude sentirlo en mi piel, un escalofrío ominoso que prometía más entuertos por venir. Capítulo 6. La luz estalló a nuestro alrededor, pero no era suficiente. La sombra avanzaba, devorando lo que quedaba de esperanza. El pánico me inundaba, cada segundo convertido en una eternidad. La joven a mi lado, aunque paralizada por el terror, apretó mi mano con más fuerza. «No podemos rendirnos», dijo, su voz firme a pesar del temblor. «Luis.
Marta. José, continué gritando, pero su eco parecía infantil frente al rugido de la oscuridad. Venid. Ayudadnos. Los nombres salían de mi boca como un mantra, cada uno lanzado con más desesperación. Entonces, vi algo. En medio de la bruma, unas figuras comenzaron a despejarse, emergiendo lentamente de la niebla oscura que nos rodeaba. Eran almas, sus rostros llenos tanto de angustia como de agradecimiento. El contraste me hizo tambalear, a medida que algunas se liberaban, la sombra chillaba de rabia. No. No permitas que se vayan, gritó, el eco aún resonando en mi mente. Sigamos, exclamé, mirándole a los ojos a la joven. Necesitábamos unir fuerzas. Marta Teresa, voy a seguir llamando. No puedo dejar de luchar. La forma de la sombra se retorcía, cada vez más pequeña pero también más violenta. Era un tira y afloja, las almas intentaban escapar, pero la figura oscura se negaba a soltar su control. El aire era una mezcla de gritos y luz pululante, como si el propio espacio se desgarrara. Juntos, gritó ella y, en un acto de valentía, tomó la delantera. Esteban, Claudia, Francesco. La luz creció con cada nombre y, para mi asombro, empecé a ver sombras que aún luchaban en el limbo en el que estaban atrapadas. Ellos necesitan saber que los recordamos, grité de vuelta a la joven. Lo que era solo una idea se convertía ahora en plan, en promesa. Montse, Roberto, Sofía. Gritó ella, y aunque no conocía a esas almas, sentí su poder incrementarse. La energía se convertía casi tangible. Sentía el calor recorriendo mi cuerpo, empujándome a seguir. En ese momento, una explosión de luz atravesó el pasillo, creando un agujero en la oscuridad. Las almas brillantes comenzaron a fluir hacia el lugar, y con cada una que se unía, el control de la sombra se debilitaba. Pero no se detuvo. Tal vez se había acobardado, pero no iba a dejarnos escapar con tanta facilidad. No, rugió mientras lanzaba su fuerza, tratando de envolvernos. Todo se oscureció de repente, y fui arrastrado hacia las profundidades de la sombra, atrapado entre mi deseo de luchar y el asedio de la desesperación. Sentí como la joven me soltó, y un grito de horror brotó de mi garganta. ¿Estás bien? Resiste, grité, pero no vi su figura. La oscuridad me abrazaba, la desesperación chillaba en cada rincón de mi ser, y las almas resplandecientes empezaron a desvanecerse. Sigue llamando, pude escuchar su voz entrelazada con el eco del sufrimiento. Fue un recordatorio persistente. Ella todavía estaba allí, aún luchando. Miriam. Oscar. Nuria, gritaba con más fuerza, sintiendo que mi voz subía y bajaba como el oleaje del mar. Pero la figura oscura se materializaba de nuevo ante mí, más fuerte, más enfurecida. ¿Crees que podrás ganarle a la tormenta? ¿A mí? La sombra se retorció, tomando forma nuevamente, pero esta vez se mostraba más grotesca y amenazante. De repente, todo se tornó en silencio. Ahí fue cuando lo vi. Un destello dorado, como un faro perdido en la niebla. Era la salida. Pero la sombra estaba decidida a detenerme. El tiempo se acababa y con él, cualquier posibilidad de escapar. Iremos juntos, así que ven aquí, me exigí, aunque el miedo era como un peso en mi pecho. La oscuridad se abalanzaba sobre mí con la velocidad de un rayo, pero no podía fallar. No podía perderla. Y entonces, la sombra dio su último grito, resonando con un eco que me heló los huesos. No sabía si lo lograría, pero estaba determinado a intentar liberarnos, incluso si eso significaba enfrentar la oscuridad de frente. Capítulo 7. El aire se hizo pesado e irrespirable. Sentí que la sombra comenzaba a devorar la última chispa de luz. Miré de reojo el destello dorado y supe que era mi única oportunidad. Pero, ¿cómo podía acercarme?
La sombra rugía a mi alrededor, como si tuviera vida propia, y su grito reverberaba en mis huesos, sembrando el miedo dentro de mí. No te detengas, recordé las palabras de la joven. Con cada grito que lanzaba al vacío, sentía que una parte de mí se desgastaba. Sin embargo, no podía rendirme. Andrés. Catalina. Francesco, seguía gritando, cada nombre empujando la oscuridad un poco más atrás. Las luces doradas titilaban y parecían responder a mi llamado. El momento se volvió confuso. Las sombras que trataban de escapar se disparaban hacia el brillo. Mi corazón latía con fuerza, marcando un tiempo que no podía desperdiciar. Quería seguir gritando, pero el aire se me escapaba y sentí mi voz apagándose, casi como si la sombra intentara ahogar mis palabras. Decidí que no podía quedarme ahí, atascado en ese terror. Con cada paso, utilizando el poco aliento que me quedaba, me lancé hacia el destello. La sombra se abalanzó sobre mí, pero la luz parecía acercarse. Era ahora o nunca. Cuando toqué el resplandor, la bruma oscura se evaporó a mi alrededor. Me encontré de pronto en una especie de limbo, donde la luz era tan intensa que me hizo deslumbrar. Sentí una conexión con las almas que había estado llamando. Eran un susurro familiar, como viejas amistades que nunca había olvidado. Pero, ¿y la joven? ¿Dónde estaba? Teresa, grité, deseando que su figura emergiera de la luz. No había respuesta, solo un eco vacío. La angustia me estrujó el pecho. Tenía que volver. No podía dejar que eso terminara sin luchar por ella. Me concentré en el destello y lo seguí, cada paso empujándome hacia un nuevo tipo de claridad. Pero, de repente, todo se oscureció nuevamente. La sombra aún estaba a mi lado, aunque ahora parecía debilitada. Me di cuenta de que había una conexión. Si la luz podía liberarse, también podía hacer que la sombra se desvaneciera. No. No dejes que se escape, rugió la sombra, su voz un lamento ensordecedor. Tantas almas no podían irse. Correrían el mismo destino que la joven. Eso me llenó de fuerza. Regresaré por ti, grité, y con la determinación de un guerrero, empecé a unir mis gritos y mi voz con las almas resaltantes. Mientras las luces luchaban contra la negrura, sentí como la forma oscura comenzaba a perder poder. Las almas brillaban con cada nombre que pronuncié, creando un círculo de luz a mi alrededor. Rosa, José, Miriam. Cada nombre era un ladrillo, cada eco una forma de reconstruir mi voluntad. Pero no era suficiente. Desesperado, volví a buscar la figura de la joven, deseando que apareciera entre la luz. Tú no te irás. No lo permitiré, grité, viendo cómo un halo de luz comenzaba a girar y danzar a mi alrededor. La sombra se retorcía, pero ya no era tan sólida. Podía ver la salida, pero necesitaba a la joven a mi lado. Con cada segundo, la sombra se debilitaba más. Mi voz se elevaba, resonando por todo el espacio. Teresa. Regresa. Te necesito. La última parte de mi grito resonó con un nuevo tipo de poder. Justo cuando creía que podía perder todo, sentí un tirón en mi mano. Era ella. Apareció entre la niebla, brillando con luz propia. Me lancé hacia ella. Juntos, Teresa. Juntos podemos hacerlo. La sombra se estremeció una vez más, pero esta vez, no le permitiría controlarnos. No sabía qué pasaría a continuación, pero estaba decidido. Con un último grito de unión, ambos nos dirigimos a la salida. La luz comenzó a absorbernos y el rugido de la sombra se transformó en un grito de derrota. Pero antes de cruzar el umbral, sentí una última oleada de negatividad. Tú no escaparás, resonó la sombra. En el inminente abismo, solo una imagen quedó grabada en mi mente, el brillo de la joven y su rostro lleno de determinación.
Todo lo que amaba estaba en juego. Y entonces, como un viento en contra, nos lanzaron hacia adelante, y todo se iluminó. Capítulo 8. De repente, la luz se convirtió en un torrente, un caos brillante que me envolvió por completo. Sentí que me deslizaba por un túnel cálido y luminoso. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que había conocido se desvaneciera en el aire. La presión en mi pecho, el eco de la sombra, todo se desdibujó. Pero en medio de esa claridad, una inquietud persistía. ¿Dónde estábamos ahora? Cuando finalmente aterrizamos, caímos de rodillas, aterrizando en un suelo suave. A nuestro alrededor, una luminosidad suave y casi tangible iluminaba un paisaje que no podía identificar. Todo era tranquilo, como un sueño que se desenvuelve lentamente. ¿Estamos a salvo?, pregunté, mientras mis manos temblaban al tocar la hierba que me rodeaba. Teresa se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de asombro y miedo. Su luz parecía menos intensa, como si la batalla con la sombra hubiera consumido un poco de su energía. No lo sé, finalmente respondió, con una voz que aún mantenía esa esencia que me había aliviado anteriormente. Pero no creo que estemos completamente fuera de peligro. Antes de que pudiera preguntar más, un sonido retumbante llenó el aire y la calma se rompió. Eran ecos profundos, como si varios tambores resonaran en la distancia. Miré a Teresa, esperando respuestas que no llegaron. El miedo comenzó a acecharme otra vez. Debemos seguir adelante, le dije, tratando de mantener la compostura. Si la sombra está aquí, no podemos quedarnos. Ella asentía, pero su rostro mostraba preocupación. Caminamos, cada paso incrementando la tensión. El paisaje era magnífico, con árboles altos que brillaban con un brillo sutil, y el aire olía a algo dulce y fresco, un alivio para mis pulmones cansados. Pero, aunque el ambiente era hermoso, la preocupación no me dejaba. Los ecos resonaban cada vez más cerca. A medida que avanzábamos, noté una forma a lo lejos. Era un grupo de personas, figuras brillantes alineadas en un claro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Serían almas como las que había tratado de liberar? «Ven», grité, sin pensar. Nos dirigimos hacia ellos, la esperanza subiendo en mi pecho. Pero cuando llegamos, la escena no era lo que esperaba. Se miraban entre sí con miedo y confusión. Sus ojos reflejaban un terror más profundo. «No hay tiempo», dijo uno de ellos, un hombre de pelo plateado. «La sombra no ha sido vencida. Solo ha cambiado de forma». Mis músculos se tensaron. «¿Qué quieres decir?», pregunté, la voz temblorosa. «Lo que liberaste hace un momento se ha convertido. Ha llamado a su ejército». «La lucha no ha terminado», continuó el hombre. Su voz profunda y resonante hacía eco en mis pensamientos. Miré a Teresa, buscando una señal de consuelo, pero ella ya parecía distante, como si esa nueva realidad la abrumara. «Debemos actuar rápido», dijo el hombre. «La sombra vendrá por nosotros. Necesitamos un plan». Sentí un nudo en el estómago. La realidad se estaba de nuevo oscureciendo. Había creído que habíamos ganado, que estábamos a salvo. Pero ahora parecía que una nueva batalla se acercaba. En ese momento de duda, recordé el brillo de la luz, la unidad que habíamos creado. Juntos. Debemos concentrar nuestros poderes. Si lo hicimos una vez, podemos hacerlo de nuevo, grité, impulsado por mi frustración. El hombre asintió, y las otras figuras comenzaron a unirse en un círculo. «Sí, si unimos nuestras voces, podemos enfrentar lo que venga», dijo. Mientras nos reuníamos, el eco se transformó en un grito desesperado. La sombra, una fuerza más mala que antes, se acercaba. Entonces, en plena invasión, vi una forma oscura deslizándose hacia nosotros, llevando consigo el frío de la desesperación. «Vamos», grité,
aunque el miedo se apoderaba de mí. Debíamos luchar, una vez más. Capítulo 9. La forma oscura se acercaba rápidamente, como si la sombra misma tuviera vida. Sintiéndome pequeña y vulnerable, tomé una profunda respiración y traté de recordar la luz que había brillado en nuestro último encuentro. Miré a Teresa, quien ahora lucía decidida, su esencia casi resplandecía. En círculo, ordenó el hombre de pelo plateado, y todos nos movimos rápidamente. Las luces de cada uno comenzaron a brillar con mayor intensidad, mezclándose en un arco iris de colores brillantes. Me uní a ellos, cerrando los ojos por un momento. Debemos enfocarnos, les dije a todos, mi voz temblando pero llena de determinación. La sombra no puede soportar la luz unida. Los ecos de los tambores resonaban cada vez más cerca, vibrando en el suelo debajo de nosotros. Sentí el corazón latirme en las sienes. Este era un momento crucial. Podíamos ser sombra o ser luz, y no iba a elegir la oscuridad. Concéntrense, gritó la figura plateada, y de pronto, el aire se llenó de un susurro. Las voces de todos en el círculo empezaron a elevarse, formando un coro que resonaba con la fuerza de nuestros deseos. Entonces vi la sombra. Cuando llegó, se movió como un remolino de oscuridad, un torbellino que amenazaba con tragarnos a todos. Una risa burlona emergió de su interior, era una risa que podía congelar la sangre. ¿Creen que pueden enfrentarse a mí? He crecido. He aprendido, dijo, su voz arrastrándose como un manto espeso y pesado. Pero dentro de mí, algo ardía. No podemos dejar que nos detenga, murmuré, aferrándome a la luz que me rodeaba. Abrí los ojos y vi que la luz de Teresa, ahora más brillante que antes, proyectaba destellos de esperanza. Nuestros deseos son más fuertes, grité. Hagamos que la luz triunfe. Las voces se reafirmaron, resonando como un tambor en el aire. En ese momento, un rayo de luz pura surgió del centro del círculo y chocó contra la sombra. La sombra se agitó. Se oscureció aún más, pero también comenzó a fragmentarse, como un vidrio quebrándose. Más fuerte, gritó el hombre de pelo plateado. La luz creció en intensidad, llenando el paisaje con un resplandor casi cegador. Todas las figuras que estaban a nuestro alrededor unieron sus voces, formando una ola de energía vibrante. La sombra se retorcía, tratando de aferrarse a su forma, pero no podía controlar la explosión de luz. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, la sombra estaba sufriendo. No pueden detenerme, no pueden, aulló, mientras las aristas de la luz la atravesaban. Pero la sombra se estaba desvaneciendo, cayendo en fragmentos que se disolvían en el viento. El peso del miedo que había sentido comenzó a levantar, pero todavía había algo en el aire. La preocupación no cesaba, y pude sentirlo. Detrás de ustedes, advirtió Teresa, haciendo que todos giraran la cabeza hacia la oscuridad. Un nuevo grupo de sombras emergía de las profundidades. La batalla no solo era una cuestión de luz, ahora se multiplicaba. ¿Qué vamos a hacer?, grité. Las sombras estaban volviendo, llenando el claro con su presencia. Debemos repetir lo que hicimos antes. Continuemos luchando, juntos, dijo el hombre de pelo plateado, hasta que su luz se intensificó aún más. Pero en mi interior, una duda se plantaba, ¿sería suficiente esta vez? El círculo comenzó a formarse nuevamente, pero sabía que esta vez la lucha sería más dura. La sombra nunca se iría por completo. Justo cuando comenzábamos a unir nuestras voces, un estruendo resonó por todas partes. Esto no ha terminado, rugió la sombra mientras se transformaba, tomando la forma de una gigante oscura que no podía ignorar. La lucha apenas comenzaba y yo sabía que teníamos que encontrar una forma de superar esta nueva amenaza. Capítulo final. Me encontraba rodeado por un tumulto de sombras, cada vez más densas y amenazantes a medida que se agrupaban a nuestro alrededor. La figura oscura,
Ahora una bestia gigante que se retorcía y golpeaba, proyectaba una sombra descomunal que devoraba cualquier rayo de luz intentaba escapar. El eco de su risa cruel resonaba a nuestro alrededor, y con cada segundo que pasaba, la desesperación se apoderaba de mí. «No dejemos que nos consuma», grité mientras el centro del círculo brillaba intensamente. Wits y determinación se mezclaban en mi interior, alimentados por el deseo de liberarnos. La luz que habíamos creado estaba a punto de ser la clave para enfrentar a esta monstruosidad. «Recuerden sus nombres, construyan el faro», ordenó el hombre de pelo plateado, y todos comenzamos a llamar a aquellos que habían estado atrapados en la sombra. Miriam, Rafael, Clara. Las voces surgían, entrelazándose y ampliándose mientras resonaban en la atmósfera. La luz comenzaba a expandirse, pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. Concentrándome, tomé el impulso que sentía y me dirigí hacia la sombra titánica. «Estamos aquí, y no nos irás a quitar», grité con todas mis fuerzas. La habilidad de ver más allá de su terror, unida a la fuerza de todas las almas invocadas, generaba un nuevo crescendo, un canto que alzaba los corazones. Las almas, cada una con su dolor y sufrimiento, comenzaron a fusionarse cada vez más con nuestra luz, creando una explosión de color que empezaba a debilitar los bordes de la sombra voraz. La presencia de Teresa me llenó de energía, su luz era un faro de esperanza que desafiaba cualquier oscuridad. Pero la sombra rugía nuevamente, su ira resonando y abrumando, como un trueno que se acerca. «No saben con qué están jugando. Yo soy la tristeza, yo soy el miedo», gritó. La figura se precipitó hacia nosotros, amenazando con desvanecer todo lo que habíamos construido. «No, no lo eres», respondí, sintiendo como la luz y la oscuridad estaban en un tira y afloja. «No puedes tener el control, no más». En ese instante, todos los que formaban el círculo comenzaron a poner las manos en el medio, creando un espacio de unión en nuestras energías. Era como si la sombra misma temiera lo que estábamos creando. Fue entonces cuando todo se intensificó. Una explosión de luz brilló cuando un sermón de divinidad se elevó desde el medio del círculo. «No estás sola, nunca lo has estado», gritamos al unísono. La sombra se retorció, asustada por la fuerza que estaba surgiendo en contraposición a su oscuridad. Podía sentir que la sombra estaba perdiendo su forma, comenzando a fragmentarse como un sueño que se desvanecía al despertar. Pero aún había un eco de su presencia. «Esto no es el final», rugió, transformándose en un eco distante que resonaría, como un recordatorio de lo inquebrantable que había sido. Entonces, en un último reflejo de luz, todo se iluminó en un destello divino. La frontera entre la luz y la oscuridad se hizo clara. El brillo se expandió, no solo intentando ahogar a la sombra, sino también sanando a los que estaban atrapados en su red. Por un instante, la habitación pareció vaciarse. La sombra fue arrojada al vacío, llevándose consigo la tristeza que se había acumulado durante años. Nos giramos para ver cómo se desvanecía, dejando atrás un aire fresco, como si el tormento finalmente hubiera terminado. Pero cuando creí que todo había terminado, sentí la mirada de Teresa alejarse de mí. La luz que había iluminado su rostro se atenuó y una nueva sombra cruzó su mirada, como si la realidad hubiera cambiado, pero aún guardando oscurecimiento. «¿Qué pasará ahora?», pregunté, mi voz quebrándose entre la duda y preocupación. «No lo sé», dijo ella, su aliento temblando. «Pero creo que es solo el comienzo. La lucha siempre estará ahí, solo nos queda enfrentarla juntos». Una extraña calma se diseminó sobre nosotros, pero tampoco confiaba en la tranquilidad. Había tanto dolor en innumerables formas, y en un rinconcito de mi cabeza, una pregunta persistía: ¿realmente habíamos ganado, o solo habíamos encontrado una forma de seguir adelante? Mientras las luces titilaban y las sombras se desvanecían lentamente, me quedé con la inquietante sensación de que esto no había terminado.
Podíamos haber liberado a muchos, pero la naturaleza del miedo y la tristeza estaba más allá de nuestra comprensión. A veces, pienso que es un ciclo interminable, una danza continua entre la luz y la oscuridad. Ahora, lo único que sé es que en este camino, nuestra lucha ha comenzado una nueva historia. Yo solo espero estar listo para enfrentar la próxima sombra que aparezca.